Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. Un saludo muy especial a todos los compañeros que lo acompañan y a todos los oyentes. Senador, lo primero que el colombiano de a pie se hace es lo mismo que nos preguntamos nosotros. El déficit fiscal original era de 25 billones de pesos en unas operaciones de postergación de unos servicios de la deuda. Eso quedó reducido a 14. Y de esos 14 se rescatan 7 con la ley de financiamiento. La primera pregunta es ¿qué pasa con los otros 7? Porque la Constitución ordena un presupuesto equilibrado y este presupuesto al parecer está desequilibrado en 7 billones. ¿Por qué no nos resuelve esa primera inquietud, senador? Bueno, doctor Londoño, primero decirle que el proyecto, o mejor, la ponencia que llegó a la plenaria de Senado y Cámara, estimaba un recaudo de 7.1 billones de pesos. Y lo aprobado estima un recaudo de casi 8 billones de pesos. Entonces, ahí se reduce un poquito ese faltante. Nos queda entonces un faltante un poquito superior a 6 billones de pesos, que el gobierno nacional ha indicado se va a reducir 1.2 billones en mayor austeridad, en un mayor esfuerzo de austeridad, y que será una austeridad que no comprometa a los sectores sociales, sino que vendrá de otros sectores, y el resto será un congelamiento. Habla de congelamiento el gobierno y no de recorte, porque es probable que se consigan otras fuentes de recursos el próximo año. ¿Como cuáles? Hay distintas alternativas. Hay que mirar si de pronto la coyuntura de 1 millón de hermanos venezolanos inmigrantes a Colombia exigiendo salud, educación, vivienda, trabajo y otros servicios sociales nos permite, junto a comité de expertos de la regla fiscal, a tener una excepción a la regla fiscal y cubrir parte de ese faltante con un poco más de deuda, flexibilizando de manera excepcional la regla fiscal por el próximo año, en la medida en que el gobierno puede ir reactivando la economía y el gobierno puede ir construyendo mayores métodos de austeridad hacia el 2020. Esa es una opción que uno no puede descartar, pero que uno tiene que ser muy respetuoso y no la puede estar, hoy no se puede contar con ella porque requiere del visto bueno, del visto favorable del Consejo de la Regla Fiscal, que no se reúne hasta el mes de marzo. Entonces ahí hay una primera posibilidad. Otras opciones es que la lucha contra la evasión, que ya tiene metas ambiciosas en términos de recaudo desde el punto de vista de la DIAN, cumpla sus recaudos y que pueda inclusive superar esas metas, porque esta ley de financiamiento, uno de los aspectos que tiene importante es que contribuye a la cultura de legalidad que quiere promover el gobierno nacional, y es una cultura de legalidad que sin lugar a dudas le cierra con puertas a métodos de evasión, de elusión y de contrabando, penaliza la evasión, algo que muchos colombianos hemos solicitado, pero lo penaliza cuando hay conductas dolosas, no para errores de ciudadanos, no para un error que se puede subsanar rápidamente. Incluso permite que la conducta dolosa, cuando es menor a 6.800 millones de pesos, extinga la acción penal si el contribuyente paga las sanciones y paga la omisión o lo que dejó de declarar. En ese orden de ideas hay un instrumento importante, pero la columna vertebral de la lucha contra la evasión es la aplicación de algo que Colombia está en mora de hacer, y es la factura electrónica. Con los avances tecnológicos, ya hoy no hay razón no hay ningún motivo para que un país como Colombia no tenga implementada la factura electrónica. La factura electrónica va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del próximo año. Tendrá un periodo de transición de no sanciones
de tan solo 6 meses para que las empresas que no lo tengan lo implementen y para que la propia DIAN termine de hacer ajustes tecnológicos. Esta sola medida en Ecuador aumentó el recaudo de IVA de 4,8% a más de 6% del Producto Interno Bruto. Eso solo sería una reforma tributaria más grande que la ley de financiamiento. En el caso de Chile, aumentó el recaudo después del 2016 en alrededor de 1.700 millones de dólares. Usted sabe, eso serían en pesos colombianos más de alrededor de 5 billones de pesos. Por lo tanto, allí podría haber otra fuente. Y por supuesto, el gobierno tiene que seguir evaluando alternativas. Yo, por ejemplo, no lo he hablado con el gobierno, pero hay una posibilidad, y es la de buscar activos dentro de los bienes que posee la nación, que no sean estratégicos y que puedan ayudar a cubrir algo de ese faltante. Y una medida que yo sí propuse y que se requiere hacer algunos ajustes normativos, y lo hemos discutido con usted aquí en estos micrófonos, y que lo vamos a hacer aprobar en el plan de desarrollo, y es que la nación pueda responder las obligaciones que se emanan de las sanciones ejecutoriadas contra el Estado con títulos de deuda pública, con lo cual la tasa de interés que paga la nación por la mora que hoy paga por la mora en el pago de esas sanciones, baje del 30% a una tasa normal que hoy paga por los bonos del Tesoro de alrededor del 6, 7, 8%. Con lo cual ahí habría un ahorro que nosotros calculamos puede estar alrededor de $1 billón, que es una propuesta que yo formulé iniciando el gobierno y que requiere unos ajustes normativos para que esa deuda no implique mayor déficit. Por lo tanto, ahí hay opciones, doctor Londoño. Yo tengo razones para ser optimista y creo que los programas sociales no se van a ver afectados, y si se fueran a ver afectados no van a ser afectados de manera importante. Creo que tenemos un presupuesto bien importante que premia la educación. Tenemos un presupuesto de educación que supera 41 billones de pesos, que es mucho más alto de lo que se había aprobado y lo que había propuesto, lo que se había aprobado el año pasado y lo que se había propuesto por el gobierno anterior en el proyecto de presupuesto que radicaron en el Congreso, y además un presupuesto en salud que supera cualquier expectativa que podríamos tener. El presupuesto de salud pasa de ser el cuarto rubro más importante del presupuesto al tercero, ya supera los recursos que destina el presupuesto general de la nación para el rubro de pensiones. Hoy la salud tiene más recursos que las pensiones, y las pensiones, eso no quiere decir que se estén demeritando las pensiones, quiere decir que se están cumpliendo las obligaciones en pensiones que tiene la nación, pero que se está premiando más el aseguramiento de los colombianos. Si se cumpliera el presupuesto del próximo año en salud, el hueco que recibimos en términos de déficit en la salud no se ampliaría. Hay que buscar otras fuentes de recursos frescos para poderlo reducir, pero por lo menos no se ampliaría como se ha venido ampliando de manera permanente en los últimos años. Y además tenemos un presupuesto de regalías, y todo este ha sido un paquete económico que tramitó el gobierno en el Congreso a punta de diálogo, a punta de deliberación, no a punta de cupos indicativos. El presupuesto general de regalías, el presupuesto bianual de regalías para los próximos 2 años es una cifra que no habíamos visto antes, también muy importante. Si esos recursos se ejecutan bien, si el presupuesto general de la nación se ejecuta bien, ahí habrá gasto del Estado que va a estimular la economía. Pero además, los incentivos, que yo no los llamo exenciones, sino incentivos para ponerle competitividad a las empresas, bajando la tasa efectiva de tributación de casi el 70% en Colombia a alrededor del 50%. Vamos a tener también empresas invirtiendo. Y ahora, con la buena noticia, la favorable noticia de un salario mínimo de 925 mil pesos, incluyendo el subsidio de transporte,
los colombianos también van a tener un poquito más de recursos para poder consumir más. Si estimulamos esos tres elementos, un Estado que pueda ser eficiente en el gasto público, unos proyectos de regalías que puedan ser bien ejecutados, además estímulos a la inversión de las empresas y un mejor capacidad de consumo de los hogares colombianos, doctor Londoño, yo tengo razones para ser optimista y esta economía se puede reactivar, y yo siempre lo he dicho, salir del lánguido crecimiento del 2 o 3% a un crecimiento más alto es la mejor política social que puede tener el país. Un crecimiento del 5, del 6% le iría bien a los ricos, le iría bien a la clase media y le iría bien a los menos favorecidos. No cabe ninguna duda, eso es así. El presupuesto quedó desequilibrado como presupuesto. Usted menciona muchas razones que tiene para el optimismo y para que en el desarrollo de ese tema las cuentas fiscales se conviertan en positivas o en manejables. Por ejemplo, usted se refiere a las sentencias de los tribunales en contra del Estado. Hasta donde nosotros entendemos, esa cuenta no estaba incluida en el presupuesto. En ninguna parte hablaron de esos 8 billones que están pendientes y que denunció Camilo Gómez, defensor judicial de la Nación. Y 8 billones es una cantidad muy grande de dinero. Así pues que eso se sumaría a esa deficiencia fiscal. La situación fiscal no es halagadora. Nos felicitamos por el optimismo que usted tiene. Usted es un hombre muy capaz en esas materias y esperamos que el gobierno lo pueda manejar. ¿Usted no cree, no tiene el temor de que la situación como está planteada, independientemente de las razones que usted tiene para ser optimista, lleve a las calificadoras de riesgo a bajarnos en el grado de inversión que tenemos? Dos cositas, doctor Londoño. Lo primero es que el rubro de los 7, 8 billones de pesos que hay en sanciones ejecutoriadas contra la nación no está en un solo componente. Eso está distribuido en el presupuesto general de la nación a través de las distintas entidades, porque las sentencias no son todas contra la nación. Unas son contra el Ministerio de Defensa, otras son contra el Ministerio del Trabajo, otras son contra el Ministerio de la Tecnología, Información y las Comunicaciones, y así sucesivamente. Otras pueden ser contra una entidad descentralizada, otras son contra la DIAN y otras son contra la nación. Entonces están distribuidas en todas las entidades, y yo creo que por ley orgánica del presupuesto tienen que estar allí presupuestadas. Además, pues no solamente están las sanciones, sino además el rubro de intereses, que es lo más doloroso, ¿no? Que esas sanciones de 7 billones de pesos renten, o mejor, generen intereses del 7, 8, 9%, uno dice, pues es lo lógico, pero aquí están ahora mismo generando gastos de más de 30%, y es decir, habría además 2 o 3 billones de pesos adicionales a los 7 que hay que cumplir, que hay que honrar en términos presupuestales, y que es la medida que yo he propuesto para podernos ahorrar de esos 2 billones de pesos, por lo menos la mitad, bajando la tasa de interés a cumplir esa deuda con bonos del Tesoro del Estado. Eso es lo primero que quería clarificar. Lo segundo es en términos de responsabilidad fiscal para evitar perder el grado de inversión. Déjeme hacer un poquito aquí una pedagogía, doctor Londoño, porque muchos ciudadanos se confunden con esos términos tan técnicos y de pronto no entienden cuál es el riesgo de perder el grado de inversión. El grado de inversión es la calificación que nos dan, valga la redundancia, las calificadoras de riesgo, con lo cual Colombia paga en bonos que emiten en el mercado nacional y en el mercado internacional, y tasas de interés módicas y cómodas. Perder el grado de inversión significaría tener más dificultades para conseguir créditos, pero además tendríamos que entonces ofrecer créditos con tasas de intereses más altas, y ese rubro pues nos podría costar 2 o 3 o 4 billones de pesos adicionales si perdiéramos el grado de inversión. De ese tamaño es el riesgo de perder el grado de inversión. Es decir, desde el punto de vista de la deuda se encarecería,
y el encarecimiento de la deuda del Tesoro colombiano implicaría también el encarecimiento de la deuda de todos los colombianos. Entonces, nadie quiere perder el grado de inversión. Pero yo creo que aquí se ha obrado con total responsabilidad, y de hecho la semana pasada una de las 3 calificadoras nos mantuvo el grado de inversión y nos mantuvo la perspectiva estable. Solamente una de las 3 calificadoras, es Fitch, tiene hoy una perspectiva de observación de la calificación de la deuda nacional, y no lo hizo a raíz de la ley de financiamiento, sino que lo hizo con anterioridad, desde el gobierno anterior. Por supuesto, ellos tienen unas preocupaciones que son obvias y que aquí algunas de ellas se han mencionado, y están a la espera del comportamiento de de los resultados de esta ley de financiamiento, de algunas medidas de austeridad, de comportamiento económico, y en la medida en que ellos van viendo responsabilidad, en la medida en que ellos van encontrando que el país se va reactivando, en la medida que estos planes que nosotros, el gobierno del presidente Duque y algunos congresistas hemos acompañado, se van cumpliendo, pues ellos podrían sacarnos de esa perspectiva de riesgo o de observación en la que nos tienen. Por lo tanto, yo creo que hay una buena conversación con las calificadoras de riesgo. Ahora, el déficit fiscal, aunque sigue siendo alto, viene reduciéndose. Este año que cerramos, vamos a tener un déficit fiscal de alrededor del 3.2%, y el próximo año, si todo se cumple, vamos a estar en el 2,6%. Y si pidiéramos una flexibilidad, podríamos estar un poquito por encima del 2,6%, pero aún reduciendo el déficit de este año, con lo cual el país estaría mostrando una tendencia importante de reducción del déficit, y yo pensaría, doctor Londoño, que en ese análisis no tendríamos riesgo de perder el grado de inversión y las consecuencias que eso traería. Por lo tanto, insisto en que esta es una ley de financiamiento que además es coherente con lo que nosotros sugerimos en campaña. Uno de los senadores de la oposición dijo que esta era una ley de financiamiento igual a las que había presentado Santos, y yo me puse a la tarea a revisar qué fue lo que había aprobado Santos. Por ejemplo, esta ley de financiamiento no toca el IVA. La reforma tributaria de Santos subió 3 puntos el IVA. Segundo, esta ley de financiamiento lo que hace es reducir la carga impositiva a las empresas para estimular la inversión, sobre todo en bienes productivos que generen mayor ingreso y mayor capacidad de generación de empleo, y de empleo formal, empleo de calidad. La reforma tributaria de Santos, por el contrario, alcanzó a llevarnos la tasa de renta nominal al 40%. Esta ley de financiamiento la reduciría al 30%. En tercer lugar, esta es una ley de financiamiento que se construyó escuchando a los sectores sociales, a los gremios, a los sectores productivos y, por supuesto, al Congreso de la República. Las leyes de financiamiento y reformas tributarias del gobierno anterior, y a mí me tocó ser ponente en 2 de ellas, y por supuesto fui ponente opositor y no firmé la ponencia del gobierno, sino que presenté alternativas, que muchas de las cuales, por supuesto, fueron acogidas, de las propuestas que nosotros hicimos con el representante Oscar Darío Pérez, fueron acogidas en esta ley de financiamiento. En esos casos anteriores del gobierno anterior, todo lo imponía el ministro de Hacienda. Yo creo que aquí podemos criticar o no, puede gustarnos o no el ministro de Hacienda y su capacidad de comunicación o no, pero una cosa sí tiene el doctor Carrasquilla, y es que escucha, y eso es bien importante. No tenemos hoy un ministro de Hacienda que esté en campaña presidencial, sino un ministro de Hacienda que está en campaña de escuchar a los colombianos. Y yo creo que eso eso hay que aplaudirlo, y yo creo que y eso hay que estimularlo. Un ministro de Hacienda que escucha a todos los sectores y cuya propuesta fue construida con todos los sectores. Además, este es un proyecto que no toca a la clase media, no afecta en lo más mínimo a la clase media, no toca en nada a los sectores sociales más vulnerables, las de Santos sí, y esta es una ley de financiamiento además que no tiene, doctor Londoño, una sola norma que sea regresiva. Todas son progresivas, todas construyen equidad. Y yo creo que ese es el gran logro. Aquí hay legalidad más emprendimiento y se pueda construir equidad.
Hay además unos estímulos para inversiones en el sector agropecuario y en los sectores de economías creativas, de 10 años para el primero y de 7 años de exención de renta para el segundo. Entonces, además, hay una simplificación del sistema tributario que permite la formalización. Es una norma que a todos nos ha gustado y es el impuesto simple, que reemplazaría el impuesto de renta. Una empresa de menos de 2.600 millones de pesos de ingresos pagaría en un solo tributo, con una tarifa reducida, pagaría impuesto de renta, impuesto de industria y comercio, impuesto al valor agregado IVA en el caso de las tiendas, impuesto al consumo en el caso de los restaurantes y la contribución a la seguridad social de sus trabajadores. Si con esta norma las empresas pequeñas y los emprendedores no se formalizan, yo creo que el país tendría un problema estructural mucho más grande, porque esta es una norma que lo que hace es invitar a formalizar y óigase bien, en nada tiene, ningún objetivo tiene de recaudo, todo lo contrario, de pronto inclusive puede tener algún costo fiscal. De hecho, también hay, lo he mencionado ya varias veces en esta entrevista, pero lo quiero decir ya con mayor precisión, unos estímulos a la inversión de todas las demás empresas. Hoy una empresa paga alrededor del 37% de impuesto de renta, eso va gradualmente a bajarse al 30%. Pero además una empresa que compra bienes que son productivos y tiene que pagar 19% de IVA sobre esos bienes productivos, ese 19% va a poderlo descontar de su impuesto de renta. Eso es un alivio enorme para las empresas, pero además con un mensaje muy focalizado en decirles: adquieran bienes productivos, compren la máquina que les haga falta, adquieran el software que necesitan, compren la bodega que tanto se necesita para su expansión, expandan su empresa, adquieran más equipos, y eso me parece que es bien importante. Y además, de manera gradual, primero 50% y luego del 100%, las empresas podrán descontar también el impuesto de industria y comercio que pagan en las entidades territoriales. Otro alivio bien importante, porque para muchas empresas es una carga enorme. Además que ese es un impuesto que se calcula sobre el ingreso y no sobre la renta. Entonces una empresa que no genera renta también lo tiene que pagar. Y una norma adicional que no afecta la tasa efectiva de tributación, pero es una petición de los emprendedores sobre todo. Y es que la renta presuntiva, que Santos la dejó en el 3,5%, de manera gradual va a bajar al 0%. No va a haber renta presuntiva en Colombia. Y en la reducción de este año al próximo es de 3,5 a 1,5%. Doctor Londoño, yo creo que aquí hay audacia, yo creo que aquí hay generosidad con el sector productivo, yo creo que aquí no se afecta a la clase media ni a los menos favorecidos. Aquí hay progresividad, aquí se construye equidad, emprendimiento, legalidad, se combate la evasión. Es una ley de financiamiento que ha sido muy satanizada, que ha sido muy criticada y que al final del día me parece que salió bien. Y qué bueno que personas como usted, con su claridad mental y su conocimiento del tema, las expongan así, sin interferencias, sin discusiones inútiles. Es importante oír, en este caso, oír al gobierno y oír al partido de gobierno, a las mayorías que impusieron esta ley de financiamiento, y que ojalá todo se cumpla como usted lo propone. Hay desde luego cuestiones amargas, pues tiene que haberlas, porque 7 billones de pesos no salen de ninguna parte, golpean bolsillos, golpean sectores. Nos parece, lo hemos criticado, que un llamamiento a que no haya ahorro porque se castiga el patrimonio, porque todavía no desaparece la renta presuntiva, porque se castigan los dividendos, es una invitación a que la gente no ahorre, a que la gente gaste, y esa es una mala señal que manda el sector público al sector privado, porque la base del desarrollo económico es la inversión, y la inversión no es posible sino a través del ahorro, de manera que desestimular el ahorro no parece una buena medida. Pero estamos muy complacidos con su optimismo. Nos felicitamos por la claridad con que usted expone los temas, y que todo transcurra como usted lo piensa, y que se logre un equilibrio fiscal en medio de todas estas inmensas dificultades que estamos padeciendo. Muy pronto sabremos cuál fue el crecimiento económico del país a 31 de diciembre. Hay indicadores que son muy preocupantes.
El petróleo ha caído y ha caído de manera sustantiva. El precio del café es muy preocupante. La confianza del consumidor ha bajado, según lo dice Fedesarrollo, que es muy autorizada en esa materia y ha bajado de manera dramática. Son circunstancias que conspiran contra un crecimiento económico siquiera decente. Usted lo dijo, si se logra el 3%, pues se logra el 3%, pero eso está muy por debajo de las necesidades del país para generar más empleo, para generar más desarrollo. En todo caso, muchísimas gracias por la claridad de sus conceptos, por su claridad expositiva. Tomamos nota atentamente de ellos. ¿Y qué hacemos? Votos, porque todo resulte como usted está suponiendo que va a resultar, y así lo deseamos. Senador Fernando Nicolás Araujo, muchas gracias por acompañarnos. No, a usted, doctor Fernando, un saludo muy especial y muchas gracias por abrirme este espacio en estos micrófonos para contarle al país lo que se aprobó y lo que no se aprobó en esta ley de financiamiento que tiene a la expectativa a todos los ciudadanos.